este curso básico de CSS donde explicaré de forma sencilla propiedades de CSS para empezar a darle estilo a páginas web. Primero necesitamos nuestra carpeta para el proyecto con los documentos HTML y hojas de CSS. Yo he creado una carpeta con el nombre curso CSS. Dentro de ella agregué una carpeta para mis CSS y una más para las imágenes que ocuparemos en el proyecto. Una vez creados los documentos HTML y CSS, es necesario enlazar el CSS al HTML con esta línea. De esta manera podrás empezar a trabajar tu CSS y anotar los cambios en el HTML. Ahora hablaremos sobre los selectores. Los selectores definen sobre qué elemento se aplicará un conjunto de propiedades CSS. Vamos a ir a nuestra hoja de estilos y como podemos observar, tenemos aquí los selectores de ID, tenemos los selectores de clase, tenemos los selectores de tipo. Los selectores de ID nos permiten darle propiedades a un elemento específico de nuestro HTML. El selector de clase nos permite darle estilos a uno, dos o más elementos que contengan esa clase dentro de nuestro HTML. Y los selectores de tipo nos permiten darle estilos a etiquetas específicas de nuestro HTML. En este caso lo estamos aplicando a la lista que es UL, LI, que se encuentran dentro del elemento ejemplo 4. En esta parte de la introducción hablaremos sobre width y height. Estas son propiedades básicas que se deben agregar a un elemento para definir su ancho y su alto en la página. Veamos un ejemplo. En nuestra página hemos creado varios elementos y cada uno tiene su width y height, como podemos observar. De esta manera, cada elemento tiene su espacio dentro de la página. Vamos a ver cómo podemos cambiar el estilo a las listas. Vemos que tenemos una lista de 4 elementos. Ahora vamos a ir a nuestro CSS. Vamos a aplicar el selector UL, LI y vamos a agregar la propiedad para cambiar la viñeta de nuestra lista. List Style Type. Y vamos a agregar Square. Vamos a aplicar otro tamaño de letra para poder apreciar mejor el ejemplo. Vemos cómo ha cambiado de un círculo a un cuadrado. De esta misma manera, podemos cambiar nuestra viñeta de la lista a números, a letras, incluso a una imagen. En esta sección se explicará el tema de las posiciones y los espacios para un elemento. Empezaremos primero con la propiedad margin.
La propiedad margin, como su nombre lo dice, nos ayuda a poner un margen a todo el elemento, es decir, coloca un espacio por fuera de nuestro elemento. En este caso lo aplicaremos a elemento 1. Vamos a ir a nuestra hoja de CSS. Agregaremos al ID elemento 1 un margin de 20 píxeles. Y ahora vamos a actualizar para ver el resultado. Ahí lo tenemos. Si nosotros inspeccionamos el elemento, veremos que hay un margin en todo nuestro elemento. Si solo se desea aplicar margin arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha del elemento, tenemos las siguientes propiedades. Margin left, margin right, margin top, y margin bottom. Y vemos que ahora seguimos teniendo nuestro margen en todo el elemento, pero con otras 4 propiedades. En este ejemplo vamos a dejar solamente el margin para arriba y para abajo. Ahora sí, solamente tenemos margin arriba y abajo del elemento. Ahora se explicará la propiedad padding, la cual nos ayuda a crear un espacio dentro de nuestro elemento, a diferencia de margin, que nos crea el espacio fuera de nuestro elemento. Vamos a ir a nuestra hoja de estilos y vamos a colocar la propiedad. Actualizamos para ver el resultado. Al inspeccionar el elemento, podemos observar que el espacio que se nos ha creado con el padding está dentro del elemento 2. Al igual que la propiedad margin, la propiedad padding también cuenta con padding right, padding left, padding top o padding bottom para aplicar espacio dentro de nuestro elemento arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Para efectos del ejemplo, solamente aplicaremos padding right y padding left. Vamos a actualizar para ver cómo queda nuestro ejemplo. Ahora solamente tenemos espacio a la izquierda y a la derecha. A continuación se explicará la propiedad float, la cual nos ayuda a mover un elemento de un lugar a otro flotándolo, provocando que el elemento pierda su alto para poder posicionarse entre los demás elementos. Vamos a aplicar la propiedad al elemento 3
Vamos a ir a nuestra hoja de estilos y vamos a aplicar la propiedad float right. Vamos a actualizar. Ahora elemento 3 se fue hacia la derecha y ha perdido su alto. Vamos a aplicar ahora float left. Vamos a actualizar para ver cómo se comporta elemento 3. Ahora elemento 3 sigue sin alto y ahora está empalmado con elemento 4. Dentro de esta lección se hablará sobre las posiciones. Para esto utilizamos la propiedad position, que nos sirve para posicionar un elemento dentro de la página. Empezaremos con position static. Esta propiedad es la que toma un elemento por defecto para posicionarse dentro de nuestra página, por lo que no es necesario aplicar la propiedad a nuestro elemento. Es importante destacar que esta propiedad no tomará en cuenta los valores de las propiedades top, left, right y bottom para posicionar el elemento dentro de la página. La propiedad position también cuenta con el valor relative, que es el valor con el que podemos posicionar un elemento respecto al flujo normal de la página. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a nuestro documento de HTML y vamos a agregar primero un párrafo dentro de elemento 6. El párrafo es el elemento al que aplicaremos la propiedad position relative. Primero vamos a agregar estilos a elemento 6 para poder apreciar mejor el ejemplo. Vamos a agregar un background. Vamos a ver cómo está quedando nuestro ejemplo. Ahora vamos a aplicar la propiedad position relative al párrafo elemento 6. Vamos a agregar nuestro selector. Y vamos a agregar la propiedad. Hasta aquí no notaremos el cambio en nuestro ejemplo. Como vemos, no ha cambiado de lugar. Necesitamos utilizar las propiedades top, left, right y bottom para posicionar nuestro elemento, que en este caso es el párrafo. Vamos a utilizar la propiedad top para ver hacia dónde se mueve el elemento. Actualizamos. Ahora podemos observar cómo el párrafo tiene 25 píxeles arriba de su posición por default. Vamos a aplicar ahora la propiedad bottom y vamos a aplicar igual 25 píxeles para ver hacia dónde es su desplazamiento en esta ocasión. Actualizamos. Observamos cómo ahora el elemento 6 se ha desplazado hacia arriba. Esto porque ha colocado los píxeles por abajo del elemento, partiendo de su posición original. Ahora hablaremos de la propiedad position con el valor absolute, que también acepta los valores top, left, right y bottom.
El valor absolute provocará que nuestro elemento no esté dentro del flujo normal de la página, sino que tomará como referencia la ventana de nuestra página, o bien el último elemento padre con position relative que esté más cercano al position absolute. Ahora veamos el ejemplo. Vamos a ir a nuestro documento de HTML. Vamos a agregar un div y vamos a colocar el texto elemento 7 dentro de él. Vamos a darle estilos al ID elemento 7. Colocamos un ancho y un alto. Vamos a colocar también un background. Y vamos a ver cómo está quedando nuestro ejemplo. Ahora vamos a colocar la propiedad position absolute a elemento 7. Hasta aquí no lograremos apreciar el cambio en nuestro ejemplo. Pero ahora agregaremos la propiedad top con 25 píxeles para ver cómo se comporta. Como vemos ahora, elemento 7 ha cambiado de lugar y ha tomado como referencia nuestra página para su desplazamiento. Pero ahora veamos cómo se comporta si agregamos position relative a nuestro ID elemento 7. Vamos a ir a nuestra hoja de estilos y vamos a agregar position relative. Actualizamos. Observamos cómo ahora el div que se encuentra dentro del ID elemento 7 se ha desplazado 25 píxeles a partir de su caja padre. Ahora hablemos de la propiedad position con el valor fixed. Este valor hará que nuestro elemento también esté fuera del flujo normal de la página. Solamente la diferencia con el valor absolute es que aunque demos scroll, nuestro elemento siempre permanecerá en la misma posición. Veamos un ejemplo. Vamos a ir a nuestra hoja de estilos y a elemento 8 vamos a aplicarle position fixed. Vamos a agregarle también un ancho y un alto. Vamos a agregar también color para un fondo. Agregamos también la propiedad bottom 0 para que nuestro elemento esté siempre abajo de nuestra página. Veamos el ejemplo. Actualizamos y vemos cómo ahora nuestro elemento. En esta lección de texto y fuentes se aplicarán estilos a un texto. Como primer paso, necesitamos enlazar nuestra hoja de estilos al HTML. El ejemplo se encuentra en esta línea. Accedemos a nuestra carpeta y posteriormente a nuestro archivo
de estilos. Para poner en negrita el texto ejemplo 1 se utiliza la propiedad font weight. Aplicamos bold. Actualizamos para poder ver el cambio. Ahora tenemos ejemplo 1 en negrita. Para cambiar el tamaño de letra utilizamos la propiedad font size. Ahora actualizamos nuestra página para ver el resultado. Ahora ejemplo 2 se encuentra en tamaño de letra de 12 píxeles. Aplicaremos al texto ejemplo 3 un estilo de letra diferente, utilizando la propiedad font style. Aplicamos italic en este ejemplo. Ahora actualizamos nuestra página nuevamente para ver el resultado. Ejemplo 3 ahora se encuentra en estilo de letra italic. Podemos aplicar mayúsculas pequeñas al texto ejemplo 4 con la propiedad font variant. Actualizamos para ver nuestro resultado en el texto ejemplo 4. Ahora aplicaremos un tipo de fuente diferente para el texto ejemplo 5. Para esto utilizaremos Google Fonts, el cual nos proporciona muchos tipos de fuentes diferentes, solamente seleccionando el link que éste nos proporciona. Vamos a seleccionar cualquier tipo de fuente, copiamos el link y ahora lo pegamos en nuestro HTML en la parte del head de nuestro documento. Para aplicar el tipo de fuente, vamos nuevamente a Google Fonts, copiamos el estilo que nos da y lo pegamos en nuestra hoja de estilos. Guardamos y ahora veremos el cambio actualizando nuestra página. Continuamos agregando estilos al texto. Ahora vamos a agregar a texto ejemplo 6 la propiedad text aligned. Esto con la finalidad de que el texto se centre en el renglón. Actualizamos para ver el resultado. Ahora aplicaremos un subrayado al texto ejemplo 7 con la propiedad text decoration. Vamos a actualizar para ver el resultado. Ejemplo 7 ahora se encuentra subrayado. En esta lección abordaremos el tema de los bordes. La propiedad border nos permite aplicar un borde a todo un elemento o solamente arriba, abajo o a la izquierda o derecha del elemento. En este caso vamos a agregar primero
un border a todo el elemento. Para esto debemos poner de qué ancho necesitamos nuestro borde. Si lo queremos sólido o de otro tipo de línea, y el color. Ahora vamos a ver el ejemplo. Para colocarlo solamente arriba, utilizamos la instrucción border top, especificando los mismos parámetros anteriores. Ahora veremos el ejemplo. Si quisiéramos aplicarlo abajo, utilizaremos el parámetro border bottom con los parámetros mencionados. Si quisiéramos aplicarlo a la izquierda, vamos a utilizar la propiedad border left con los mismos parámetros. Y ahí tenemos el resultado. Si quisiéramos agregar un borde a la derecha, utilizaremos la propiedad border right. Y ahora vamos a utilizar otro color. Y ahí tenemos el ejemplo. Podemos agregar cualquier tipo de color. Ahí lo tenemos. Podemos usar diferentes colores o diferentes tipos de líneas en esta propiedad. Para continuar con la lección de bordes, se explicará la propiedad border radius, que nos sirve para poder redondear el borde de un elemento. Para apreciar mejor el ejemplo, pondremos un ancho y un alto al elemento. Pondremos también un background color y aplicaremos la propiedad. Vamos a ver ahora el ejemplo. Y vemos cómo ha quedado redondeado el elemento. De igual forma que con el elemento border podemos redondear solamente una esquina o dos del elemento. Vamos a hacerlo. Aplicamos la propiedad border top right radius. Vemos que ahora solamente una esquina del elemento se encuentra redondeado. La misma lógica se aplica para redondear cada esquina del elemento.
Ahora vamos a redondear una esquina de abajo. Veamos cómo quedó nuestro ejemplo. Notamos que solamente 3 esquinas de nuestro elemento se encuentran redondeadas. Se explicará el tema de las sombras. Podemos aplicar sombras a un elemento o a un texto. Para esto existen las propiedades Box Shadow y Text Shadow. Vamos a empezar con la propiedad Box Shadow. Para esto vamos a ir a nuestra hoja de estilos y vamos a agregar un ancho y un alto para nuestro elemento. Vamos a aplicar también un fondo de color y vamos a aplicar la propiedad. Box Shadow necesita 3 propiedades para poder aplicar la sombra. Necesita los píxeles de cuánta sombra tendrá el elemento, que son los 2 primeros parámetros. Y el tercer parámetro sería el color. Vamos a actualizar ahora para ver el ejemplo. Se observa cómo ahora tenemos una sombra sobre nuestro elemento ejemplo 1. En esta lección abarcaremos el tema de las pseudoclases. La pseudoclase es una palabra clave que se añade a un lado del selector y especifica un estado especial del elemento que vamos a seleccionar. Empezaremos por la pseudoclase hover, la cual se aprecia al pasar el cursor sobre el elemento. Vamos a ir a nuestra hoja de estilos y vamos a aplicar la pseudoclase hover. Vamos a aplicar una propiedad como color y ahora vamos a actualizar para observar el ejemplo. Vamos a pasar el cursor sobre nuestro elemento. En este caso nuestro elemento es todo un renglón. Se aprecia como ahora nuestro elemento cambia a color rojo, que fue la propiedad que agregamos. Podemos utilizar la pseudoclase para agregar cualquier propiedad que deseemos al hacer hover en un elemento. Ahora se explicará la pseudoclase active, la cual se aprecia al momento de hacer clic sobre nuestro elemento. Vamos a ir a nuestra hoja de estilo y vamos a aplicar la pseudoclase y una propiedad. Vamos a aplicar nuevamente color y vamos a actualizar para ver el ejemplo. Al hacer clic notamos el color azul en nuestro elemento.
Hablaremos sobre responsividad, que es la capacidad para que los elementos de nuestra página se adapten a cualquier tipo de pantalla y de esta manera poder apreciar nuestra página en cualquier dispositivo. La mayoría de los frameworks y páginas diseñadas ya cuentan con responsividad, pero algunas veces es necesario modificar ciertas propiedades de nuestros elementos, por lo que en esta ocasión mostraremos un ejemplo de cómo aplicar responsividad a cierto elemento. Observamos que ya tenemos dos elementos con propiedades diferentes en nuestra página. Ahora vamos a ir a nuestra hoja de estilos, donde ya tenemos las propiedades establecidas para ambos elementos. También tenemos nuestras media screen, que son las que nos ayudan a poder adaptar nuestros elementos a cualquier tamaño de pantalla. Como vemos, aquí tenemos Max Width 992 píxeles. Quiere decir que todo lo que esté a menos de 992 píxeles cambiará sus propiedades. Vamos a poner el ejemplo. Copiamos nuestros elementos. Y ahora vamos a cambiar sus propiedades. En este caso vamos a establecer un ancho menor a 992 píxeles. Vamos a cambiar también su color para poder apreciar mejor el ejemplo. Vamos a hacer lo mismo con el elemento 2. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra media screen Max Width de 600 píxeles. Vamos a cambiar el tamaño. Y nuevamente vamos a cambiar el color. Ahora vamos a actualizar y vamos a ir reduciendo nuestra página para apreciar cómo se van adaptando nuestros elementos. Vemos que ahora ha cambiado sus propiedades cada elemento. Ahora vamos a reducirla un poco más para apreciar el siguiente tamaño. Ahí lo tenemos. Ahora ha vuelto a cambiar sus colores y propiedades cada elemento. De esta manera podemos aplicar responsividad en cualquier página que necesitemos.